muerto vine yo, oh hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó, mi vida siempre será recordado, tu nombre en todas las generaciones. Sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge. El malhechor se convirtió pendiente en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Y yo también, mi pobre ser, allí logré la paz, la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar, que
se sumerge en él. Te purifica cada cual que se sumerge en él. Eterna fuente carmesí, caudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Pondré, sabiendo que en sus manos me sostendrá, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Muchas veces me encontré, mas cuando soy débil, fuerte yo seré, sabiendo que en sus manos me sostendrá, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Es la hora 21.
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra llamar cuando las lágrimas inundan su mirada? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da paciencia y fe para vencer el mundo, para vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel, ni Noé. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, ese nombre es vida plena para siempre. No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. En el nombre de Jesús vamos a dar comienzo nuevamente a nuestro estudio. Estamos estudiando la vida del profeta Eliseo. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar. Estamos viendo aún su llamamiento. Y bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 9. Vamos a ver
desde el verso 58 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 58 en adelante. Dice la palabra, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, note cómo siempre hay algo antes que el Señor, antes que el llamado del Señor. Entonces él le dijo, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El sentido de lo que quería este joven era esperar a que sus padres mueran para ir en pos del Señor. Deja que vaya y entierre primeramente a mis padres. Y así hay muchas cosas que nosotros ponemos antes que el Señor. Hay muchas cosas que nosotros razonablemente ponemos antes que el Señor. En este caso vemos el lazo natural. Y esto es muchas veces un gran tropiezo en la vida de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Y dice el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, este ya no quería esperar tanto, pero por lo menos quería despedirse. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Realmente vemos cómo es la manera. Vemos que una vez que ponemos la mano en el arado, tenemos que poner nuestra vista hacia adelante. Ya no podemos volver atrás. Ya no se puede volver atrás. Porque vemos que Eliseo tenía puesta su mano en un arado. Él estaba arando. Pero realmente ahora iba a tomar otro arado. Y así, hermano, muchos de nosotros hemos puesto la mano en el arado y el Señor nos ha dado este privilegio de poder entrar en sus labores. Y muchas veces nosotros queremos hacer así. Este es el ejemplo. Pero hermano, el Señor tiene que ser primero. Una vez que miramos al Señor, el lugar del Señor siempre tiene que estar puesto delante de nosotros. Nosotros nos excusamos y decimos, bueno, cuando mis hijos crezcan, cuando sean más grandes, voy a servir al Señor porque son muy chiquitos, o porque no quiero perder mi trabajo, o quizás estoy haciendo mi casa. Bueno, no quiero perder nada de lo que tengo. Y aquí, hermano, realmente es totalmente diferente. Para servir al Señor, nada puede ser un obstáculo. Y en esa manera, nosotros dejamos atrás muchas cosas, poniendo al Señor adelante. En esa manera también decimos, como dice el Señor. Vamos a ver en Mateo capítulo 10, Evangelio de Mateo capítulo 10, en el verso 37. Evangelio de Mateo capítulo 10, en el verso 37. Y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida de más valor, bueno, es un problema. Porque el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, todo esto es realmente parte de la fe que el Señor nos da. Cuando nosotros entendemos
Bueno, que muchas veces cuidar nuestra vida, poner siempre primero nuestra vida. En nuestra vida entra todo, hermano. Nuestros planes, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro trabajo. Y nosotros nos ocupamos un 100% de esas cosas. Pero cuando Dios llamó, por ejemplo, a Eliseo y a los discípulos al tiempo completo. Dios no lo llamó a part-time, como se dice hoy en día. Dios llamó a tiempo completo. Y esto, hermano, muchas veces nos cuesta entender. Por eso volvemos a decir lo que decíamos hoy. Necesitamos una mente renovada para entender el propósito de Dios. ¿Por qué Dios pide así? Porque no vaya a ser que más adelante se interponga algo y ya no querramos servir más al Señor y miremos atrás. Y si usted ara, la gente de campo sabe que cuando se araba con animal y si mira para atrás, ya el surco sale torcido y ya se pierde el trabajo quizás del jornal. Parece que es extremo lo que decimos, pero así también nuestro ejemplo es el Señor. Nuestro ejemplo es el Señor. Hasta ahí el Señor llegó a ser con nosotros. Realmente Dios entra en la vida de los obreros, en la vida de sus siervos, muy profundamente. Y esto es algo que nosotros a veces quizás nos maravillamos, o a veces veo que escuchamos y vemos a los hermanos un poco se asustan. Cuando vemos los siervos de Dios en la antigüedad, ellos perdieron su vida. Pero un día ellos van a encontrar el resultado de su vida rendida. Entonces dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El hombre tiene planes, el hombre tiene muchas cosas en su mente para hacer para sí. Pero hay límites para aquellos que son llamados a la obra de Dios. Hay un límite. Dios entra en todos los ámbitos de nuestra vida. Y tengo algunos ejemplos que encontramos, hay muchos, pero por lo menos algunos más significativos. Primeramente en la profecía de Ezequiel capítulo 28, en el verso 17. Ezequiel capítulo 28, en el verso capítulo 28, en el verso 17. No, pero esta no es la cita. Vamos a ver en Levítico capítulo 10, en el verso 6. Levítico capítulo 10. ¿Cómo el Señor quiere ser el primero? El Señor tiene que ser el primero, especialmente si nosotros estamos en la obra trabajando para Él. Encontramos a Aarón, capítulo 10 de Levítico, en el verso 6. Dice: Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Bueno, recién Dios había juzgado a Nadab y a Abiú, que eran sacerdotes, hijos de Aarón. Pero note que Dios le dice, usted no puede, ahora en este momento, llorar por ellos, porque primero estoy yo. Note hasta dónde entraba Dios en sus siervos. No rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, Y así realmente es muchas veces. Realmente nosotros queremos poner muchas cosas que humanamente para quizá una persona común está bien y es normal. Pero muchas veces el Hijo de Dios, el siervo de Dios, no se puede permitir. Esto otra vez es por el elevado lugar que está ocupando.
es sencillamente por el lugar elevado que está ocupando. Primeramente tiene que ser el Señor. Encontramos a Ezequiel que Dios le dice, reprime tu suspirar. Había muerto su esposa. Sin embargo, Dios no le dejó hacer luto. A Oseas le pidió, te puede leer en Oseas capítulo 3, versículo 1. Le dijo, ve y toma una mujer amada por otro. Y fue y compró Oseas. Él no tenía su propia vida, que Dios no le preguntó a Oseas. Su vida estaba en la mano del Señor. Y así, hermano, aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y especialmente esto se requiere de los siervos de Dios. De los siervos de Dios. Si un siervo de Dios está constantemente fijándose por sí mismo, si está mirando solamente que, bueno, no le falte nada, que no, bueno, hermano, no va a ser un buen siervo de Dios. Dios es fiel para sostenernos. Dios es fiel para sostener el ministerio de cada uno de los que Él llama. Pero el siervo se tiene que ocupar de agradar a su Señor. Y encontramos Salmo 39, dice en el verso 9. Salmo 39 en el verso 9. Dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Bueno, así nosotros aprendemos cuando el Señor hace algo, cuando el Señor quiere algo, nosotros tomamos el lugar de siervo y no razonamos con el Señor. Nosotros a veces queremos razonar como hombres, pero vamos aprendiendo. El Señor quiere enseñarnos que siempre su voluntad es mejor. Aunque no entendamos, aunque no estemos totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante, hermano, que la mente del creyente sea renovada. El Señor tiene que transformar nuestra manera de pensar para poder agradarle a Él, para poder agradarle a Él. Por eso vemos que Eliseo en un momento mira hacia atrás. Vamos a volver, dice en Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 20, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, vemos la actitud realmente de este joven que fue llamado. Y esto solo podemos hacer si sentimos el llamado de Dios. Porque vemos que Eliseo finalmente renuncia a todo. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, él tomó un par de bueyes y los mató. Ese par de bueyes con el que estaba arando. Sus animales eran tan importantes en la antigüedad. Nosotros leemos que por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y sin duda, ellos se creen que eran una familia pudiente porque tenían 12 yuntas de bueyes y tenían campo, y no cualquiera tenía esto. Y sin duda, hermano, esto habrá sido algo que le habrá costado mucho a Eliseo en su momento, por eso él pensó. Pero dice que él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Note que él quitó todo tropiezo. Él renunció realmente a sus posesiones terrenales. Y esto cuesta más cuando uno es rico. Habíamos visto al joven rico, dice, ¿qué haré? Dice, si tú quieres ser perfecto, le dijo el Señor, ve y vende todo lo que tienes. No estaba dispuesto de seguir al Señor. No estaba dispuesto, pero vemos que Eliseo, siendo rico, él sí estuvo dispuesto. Él renunció a sus posesiones terrenales, siendo rico. Y así fue el Señor también, siendo rico, él se hizo pobre. Y todos aquellos que son llamados a tener la misma actitud del Señor.
Con otra actitud no podríamos ser fieles siervos de Dios. Ahora, bueno, él dice que con el arado de los bueyes coció la carne. Muchos dicen, yo quiero servir al Señor. Yo quiero que el Señor utilice mi vida. Yo me quiero rendir. Pero ¿a cuánto estamos dispuestos a renunciar por el Señor? Cuesta, hermano, renunciar a veces a lo material, al confort, al hogar, a lo que el mundo llama seguridad. A veces hay proyectos, como hemos dicho, a nuestro tiempo, nuestra reputación. El mundo nos empieza a ver de otra forma, ya como crucificados. Hoy, hermano, el Evangelio ha perdido esto. Porque hoy si usted se ve bien, si usted se viste bien, si usted está rodeado de muchos bienes, si uno se ve próspero, si uno se ve sano, bueno, dicen Dios está con él. y esto dicen, pero hay que ver si es así. Pero qué diferencia cuando vemos a los hombres que el Señor llamó. Qué diferencia cuando vemos a esos 12 hombres. Pedro dice, hemos dejado nuestra casa, nuestro hogar, para seguirte. Y por un momento yo me imagino cuando Eliseo volvió y empezó a quemar su arado. Y los vecinos veían que estaba quemando su herramienta de trabajo. Y mató los bueyes. Imagine por un momento, hermano. Imagine por un momento. Qué loco habrá quedado delante de los demás. Nosotros siempre queremos tener el mejor arado. Queremos tener el arado último modelo. Pero note que él fue y sacó todo esto. Sacó para que no sea ya un tropiezo. Ya cuando quemó esto, cuando mató los bueyes, él estaba mostrando que ya no había una vuelta atrás. Esto estaba mostrando, ya no podía volver. A veces nos desanimamos y parece que decimos, qué locura que hice. A veces vemos cómo el mundo vive, hermano. El mundo vive tras el materialismo y quiere entrar eso en el creyente. Y dice, no, yo no me puedo congregar porque tengo que trabajar, porque yo tengo que alimentar a mi familia primero. Y hermano, no se da cuenta que nosotros dependemos de lo que el Señor nos da. Y bueno, ya dejamos de vivir por fe. Entonces empezamos a poner, había una hermana que antes decía, nosotros los domingos no nos congregamos porque es día de familia. Y bueno, hermano, ¿cuánto a veces el enemigo nos roba? Porque queremos vivir como el mundo vive, queremos vivir así como el mundo ve las películas. Veo que en la película todos son buenitos, se llevan bien, van a la plaza. Y yo no le digo que no haga eso. Pero yo sí, hermano, lo que yo le aliento es poner primero al Señor. Reconócelo en todos tus caminos, primero, y Él enderezará tus veredas. Ponga primero al Señor. Derrame su vida al Señor. ¿Te quieres ser feliz? ¿Te quieres ser feliz? Bueno, ponga primero al Señor. No hay vida más feliz que cuando el Señor está adelante de nosotros. Que podamos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Y vemos que hay un verso muy hermoso que nuestra versión no traduce bien. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 3, en el versículo 12. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Sí. Verso 11. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, he aquí está Eliseo, hijo de Safat.
Y esta versión, nuestra versión dice que servía a Elías. Pero si usted ve la versión, una versión más original, más fidedigna, dice que vertía agua en las manos de Elías. Así dice la versión original. Dice que vertía agua en las manos de Elías. Todos se acordaron de que él fue realmente el hijo espiritual de Elías. Y esta frase, vertir agua, nos habla de derramar nuestra vida en la mano de alguien. Esto nos habla de derramarnos al servicio del Señor. Y esto es lo que hizo Eliseo. Cuando él sintió el llamado de Dios, él no quiso tener otra vez la posibilidad de volver a su vida anterior. Nosotros notamos que cuando Pedro se desanimó, después de haber negado al Señor, bueno, Pedro en un momento se desanimó. ¿Y dónde fue Pedro? Pedro volvió a las redes. Ellos no quemaron las redes, siendo que el Señor Jesús le había dicho que ellos iban a ser pescadores de hombres. Ellos otra vez fueron y tomaron esas redes. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y dice en el verso 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Simón Pedro dijo, yo me voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Bueno, ellos estaban desanimados. El Señor les había dicho, venid para ser pescadores de hombres. Ya habían sido llamados al ministerio. Pero note que se desanimaron por un momento y volvieron a tomar las redes que ellos dejaron. Y así es cuando nosotros muchas veces estamos en el ministerio del Señor, estamos sirviendo al Señor en nuestro lugar. ¿Y cuántas veces, hermano, viene el enemigo y nos pone, ¿por qué no te dedicas a hacer otra cosa? ¿Cuántas veces viene alguien y le aconseja, usted tiene que hacer así, 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 tiene que ocupar un poco la red que dejó atrás? Y hermano, y muchas veces somos tentados como Pedro. El Señor le había sido realmente su sostén, pero ahora Pedro va y toma la red de vuelta para sostenerse a sí mismo. Y esa noche no pescaron nada, dice la palabra. Y no, si usted sigue leyendo va a ver cómo terminó esto. El Señor volvió a aparecer y a proveer. El Señor que había estado con ellos 3 años y medio, el Señor había resucitado y Él seguía estando delante de ellos. Por más que ahora Él iba a subir a su Padre, el Señor le iba a seguir proveyendo todas las cosas a los que Él llamó. Por eso, hermano, qué hermoso es ver lo que hizo Eliseo. Eliseo dijo, bueno, yo no voy a tener este problema que tuvo Pedro. Podríamos decir de esa manera. Y fue y quemó, ya con la esperanza de nunca más volver. Y así es cuando nosotros realmente nos damos cuenta de que hemos derramado nuestra vida. Por eso todos decían, él derramaba agua en la vida, en las manos de Elías. Y así es también. A veces nosotros vemos, hermanos, y vemos que llevan una vida derramada al servicio del Señor. Y qué hermoso es, hermano. Qué hermoso es ver cuando el Señor realmente ha tocado un corazón. En Filipenses capítulo 2, en el verso 17, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Bueno, el apóstol Pablo estaba en prisión, pero eso no le impidió seguir
derramándose. Él no pensó en su vida y dijo, bueno, ahora ya estoy en prisión, me voy a ocupar un poco de salir de prisión, voy a buscar un buen abogado y voy a ver si compro alguna casita y planto una quintita y bueno, me voy a dedicar a una vida más apacible. La verdad que me expuse demasiado. No. Noté que él estaba allí y seguía escribiendo. Y a veces yo pienso, ¿cuánto habrá costado? A veces orar, él tenía que orar. Y por ahí se enteraba de los corintios, el desorden, la contienda que había. O por ahí se enteraba de los gálatas que volvieron atrás, cayeron de la gracia. Y tenía que entrar en oración. Y por ahí los soldados, estaban los presos, y había un soldado en la puerta, y él tenía que orar. Y llorar, quizás derramando lágrimas delante de la presencia del Señor. Pero ahí vemos, hermano, lo que es una vida derramada. Y esto no es que cambió, hermano. Esto no cambió. Muchas veces nosotros queremos hacer un poco las cosas más livianas. Pero realmente, hermano, el Señor nos capacita para hacer esto. Esto no va a venir de nosotros y de nuestra capacidad. El Señor nos va a capacitar para poder derramarnos totalmente a Él, pero derramarnos realmente. Y lo que resaltó, lo que vamos a ver al final de todo este estudio, lo que resaltó en la vida de Eliseo fue su fidelidad. Él fue fiel, él fue fiel. Él fue fiel realmente en ser un profeta de Dios. Y también lo que encontramos aquí dice que con la carne que coció con los arados, bueno, dio de comer al pueblo. Y esto es realmente el sentir de los verdaderos siervos de Dios. A veces encontramos algunos siervos de Dios, algunos que fueron llamados por Dios, por ejemplo, Samsón. Samsón amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba. Odiaba a los filisteos y amaba al pueblo de Dios. El problema que a Samsón, siempre digo, bueno, amaba a las filisteas, pero odiaba a los filisteos. Y eso le hizo perder todo el formalismo de los filisteos, le hizo perder realmente su separación. Y a lo último perdió también su corona. Pero vemos que fue llamado porque él amaba lo que Dios amaba al pueblo. Y así también vemos con Gedeón, lo encontramos sacudiendo el trigo y escondiendo de los madianitas para dar de comer al pueblo. Y así todos aquellos que piensan por el pueblo, bueno, hermano, tienen un llamado. Es porque tienen un llamado de Dios. Esto no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y esto es tan importante. Realmente damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Bueno, hasta aquí encontramos el llamado de Eliseo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a estudiar desde el capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Vamos a empezar a estudiar desde el versículo 1 del capítulo 1 del segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Y tenemos que también decir acerca de este libro, Segunda de Reyes. Bueno, antes se llamaba sencillamente Reyes. Se llamaba Libro de Reyes. Y el primer libro y el segundo libro eran un solo libro. Eran un solo libro. Cuando se reunieron 70 e hicieron la traducción que se llama la Septuaginta, bueno, los traductores dividieron el libro en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes. Pero en el principio eran un solo libro. En algún momento vamos a estudiar también Primera de Reyes, si el Señor nos permite. No había estas divisiones. Los dos libros abarcan un total de 400 años de historia y abarcan desde que Salomón sucede a David, hasta el cautiverio.
Y este primer libro de Reyes, el primer libro de Reyes, especialmente abarca mucho acerca del ministerio de Elías, pero el segundo libro de Reyes abarca el ministerio de Eliseo. Abarca el ministerio de Eliseo. Las palabras claves de este libro, de este segundo libro de Reyes, es la palabra pacto. La palabra pacto. Y esto es muy significativo, porque este pacto es realmente visto en este libro como el pacto de la gracia. Habíamos visto que esto es lo que va a sobresalir en la vida de Eliseo. Él representa la gracia. También otra palabra clave de este libro es lugares altos. Esto es lo que había en el corazón del pueblo de Israel. También la palabra corazón. Y otra palabra que sobresale en este segundo libro es la palabra pecado. Es la palabra pecado. Bueno, como hemos visto, este primer libro y segundo libro de Reyes eran uno solo. Pero a la vez este libro de Segunda de Reyes es la cuarta parte de una obra comenzada con el primer y el segundo libro de Samuel. O sea que si había una división entre el libro de Samuel y el libro de los Reyes. Así era en la antigüedad y abarcaba realmente la historia desde Samuel hasta el cautiverio. En total estos 4 libros. Bueno, otra cosa que necesitamos ver es realmente que realmente el ministerio de Eliseo abarcó muchos años más que el ministerio de Elías. El ministerio de Eliseo se ejerció durante el reinado de Joram, de Jehú, de Joacás y de Joás. El ministerio de Eliseo se llevó a cabo. Él ejerció su ministerio durante el reinado de Joram, de Jehú, de Joacás y de Joás. Y el versículo clave de este libro, el segundo libro de Reyes, lo encontramos en el capítulo 17, en el verso 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 13. Y dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mi siervo los profetas. Este es el versículo clave, y esto es lo que estaba realmente haciendo Dios en ese tiempo por medio de los profetas. Los profetas eran la última oportunidad para que Israel vuelva a Dios. Pero Jesús termina diciendo: ¿a qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos rechazaron siempre la oportunidad. Otra cosa que tenemos que tener en claro, que en este tiempo Israel estaba dividido en dos: en el reino del sur y en el reino del norte. El reino del sur tenía como capital a Jerusalén, y pertenecían a este reino las tribus de Judá y de Benjamín. Y las otras 10 tribus pertenecían y formaban el reino del norte, cuya capital era Samaria. Y nosotros encontramos profetas que profetizaron
siendo del reino del sur en el reino del norte. Y encontramos profetas del reino del sur que profetizaron solamente en su reino. Y encontramos profetas que profetizaron durante este tiempo, como Eliseo, como Elías y Eliseo. Y encontramos profetas como Isaías, como Jeremías, que anunciaron la cautividad. Y encontramos también profetas que fueron cautivos junto con el pueblo de Israel, como fue Ezequiel, y algunos que profetizaron en el reino bajo el imperio babilónico y bajo el imperio medo-persa, como fue también Daniel. Y también nosotros, cuando leemos las profecías, necesitamos saber a qué reino está profetizando. También encontramos algunos profetas que profetizaron a los gentiles, como fue el caso de Jonás, que no quería ir a profetizar a Nínive. Por eso, para poder entender el propósito de Dios, tenemos que saber a quién Dios está profetizando. ¿A quién Dios está profetizando? Bueno, en este caso, hermano, nosotros estamos en el reino del norte. Y el reino del norte realmente había dejado totalmente a Dios, porque en el reino del norte había un nuevo culto. En Jerusalén estaba el templo que Salomón había edificado. Estaba el verdadero sacerdocio conforme al sacerdocio levítico. Estaba el arca del pacto o el arca de misericordia. Y allí, hermano, una vez por año, Dios había enseñado a subir a por lo menos a un representante de todas las familias de la nación de Israel. Sin embargo, cuando se dividió Israel en dos, bueno, en el reino del norte hicieron su propio culto. Y este culto realmente llegó a, como dijo Dios, a prostituir al pueblo. El pueblo se prostituyó en pos de Baal especialmente. Este era un dios especialmente de Tiro, de donde provenía Jezabel. Y Tiro en ese tiempo era una nación muy rica, y sin duda los israelitas, queriendo ser ricos como la nación de Tiro, tomaron a su Dios y reemplazaron el culto a Jehová por el culto a Baal. Y no solamente eso, sino que, bueno, Jezabel vino y empezó a habitar en la tierra de Canaán. Trajeron a la Jezabel, que representa a la iglesia falsa, a vivir en Canaán. Bueno, acá lo que vamos a encontrar es mucha enseñanza. Por eso tenemos que dividir. Y cuando nosotros encontramos estos dos reinos, vamos a ver que el reino del norte fue antes cautivo que el reino del sur. El reino del norte fue antes cautivo, mucho antes que el reino del sur. Por eso vemos que en este tiempo los profetas eran tan importantes, porque la fuerza de Israel radicaba no en su poderío militar, porque realmente las naciones que vinieron a conquistarle eran mucho más poderosas, sino que radicaba en su Dios. Por más que hubiesen tenido ejércitos, ellos no iban a poder soportar a las naciones que venían a invadirle. Por eso los profetas en este tiempo fueron tan importantes, porque ellos fueron su verdadera defensa en este tiempo. Y lo que vamos a encontrar en este segundo libro de Reyes es que sus peores enemigos fueron Siria y Asiria. Siria y Asiria. Y el problema no era que sus enemigos eran grandes, sino que Israel había dejado a su Dios. Este Israel era un Israel apóstata. Bueno, vamos a leer desde el verso 1 de este capítulo 1 de Segunda de Reyes. Y dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala
de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Bueno, así vemos a este rey. Bueno, Ocosías fue hijo de Acab y de Jezabel. Fue hijo de Acab y de Jezabel. Y él estaba reinando en el trono del reino del norte. Y realmente vemos que este hijo de Jezabel ya tenía una promesa sobre él. Y podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 2. En el verso 20. Y dice: pero está hablando a la iglesia de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, una desconocida, una ramera, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así fue Jezabel. Jezabel habitaba en ese tiempo en Canaán. Y así en este tiempo también encontramos a Jezabel como tipo de la iglesia falsa, la iglesia católica, el romanismo. Y ellos, por medio de sus embrujos, de sus hechicerías, ellos seducen a los siervos de Dios. Dice que esta mujer se pintaba los ojos con antimonio para tratar de seducir a los siervos de Dios. Y dice que Acab permitió y el pueblo permitió. Dice: enseñe y seduzca a mis siervos. Así fue en la antigüedad y así también es ahora por medio del ecumenismo. El ecumenismo, lo preside. El ecumenismo es la unión de todas las religiones. Todas las religiones son buenas porque buscan de Dios. Y al frente está esta mujer sentada. Y les enseña, por supuesto, a tener comunión con los ídolos. No podemos sentarnos en la mesa del diablo y en la mesa de nuestro Señor. Pero muchos fueron seducidos y aún son seducidos en este tiempo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y note esta frase en el verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte. A sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que de aquí ya sabemos lo que va a ocurrir con Ocosías. Ya sabemos. Y nosotros encontramos en la palabra algunas personas que han caído. Encontramos realmente a Eutico. Eutico cayó, pero Eutico vivió, porque Eutico representa a la iglesia, que está en un sueño profundo y cae de todos sus privilegios en Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que le puede levantar? El mensaje de Pablo. Pablo dice: no está muerto, está vivo, dice. Pero en este caso vemos
que la iglesia se ha juntado tanto, especialmente ya desde el tiempo de Lutero en adelante, luego de la Reforma, la iglesia se ha juntado tanto que ya hoy sus hijas protestantes, las iglesias protestantes, hija de Jezabel y Acab, ya realmente no tienen vida. Por eso vemos que Ocosías también cayó. Y esto nos habla de ese tiempo en donde el protestantismo cayó. Dios por medio de Lutero había traído luz, había arrojado luz acerca de la justificación por la fe y acerca también de muchos puntos de doctrina que, bueno, hasta el día de hoy son beneficiosos para nosotros. Pero con el tiempo la iglesia cayó. Sin embargo, este ya es hijo de Jezabel. Y la palabra dice, a tus hijos heriré de muerte. Y note que directamente Ocosías ya no conocía a Jehová. Y por más que haya conocido, porque sin duda, aunque no tenía en cuenta a Dios, conocía a Elías. Él conocía a Elías. Así comienza este libro de Segunda de Reyes. Elías era el que había dicho, por 3 años no lloverá. Por mi palabra, dijo. Sin duda conocía al profeta de Dios. Y conocía también realmente la autoridad que tenía el profeta. Y así, hermano, la cristiandad conoce realmente la palabra, pero no se sujeta. No se sujeta. Ha caído ya hace mucho tiempo. Y bueno, Ocosías significa sostenido por Jehová, o Jehová ha sostenido. Y así fue en su comienzo, como hemos dicho, realmente la iglesia o la cristiandad. En su comienzo empezó bien, como pinta el Señor, una pequeña semilla de mostaza, pero al final crece y crece tanto que en su copa se llena de aves y de toda ave inmunda. Y así es hoy. Y dice en el verso 1, después de la muerte de Acab. Bueno, Acab era su padre y Acab significa hermano de padre. Acab significa hermano de padre. Y este representa al espíritu del hombre que quiere ser igual a Dios. Es el hermano del padre, dice. No soy el padre, pero soy el hermano. Soy por lo menos parecido. Y así es realmente la rebelión del hombre. Aunque nosotros veamos que muestran una piedad, todo es falso. Están en una abierta rebelión. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a continuar el día de mañana. Por lo menos ya hemos entrado un poco en tema. Y mañana vamos a seguir con la ayuda del Señor considerando la palabra de Dios en este hermoso libro. Vamos a escuchar una alabanza y vamos a dar por finalizado nuestro programa, hermano. Que el Señor les bendiga. Lo azotaron